Muy bien, queridos alumnos, sean bienvenidos a esta clase número 2 de MS Project. Tal cual como tenemos nosotros planificado en el avance, hemos visto ya una pequeña introducción, hemos visto también qué nos dice el Penbook, y a partir de esta clase ya entramos de manera general a ver el MS Project de manera teórica para entender bien cuáles son los conceptos, a qué se refiere cada una de las herramientas y de los iconos que tiene la misma barra de herramientas y todo el MS Project en general. Así que vamos a ver todo esto. Bien. Tenemos que saber nosotros qué es el MS Project, y no es más que un software de planificación y control de proyectos. ¿Ok? Entonces es aquí cuando nosotros planificamos y controlamos nuestro proyecto, pero es una herramienta bastante potente que se utiliza en el medio, con lo cual nosotros podemos asignar recursos, ver cuáles son las tareas, dar seguimiento al progreso, ver también el tema presupuestario, ver los flujos y analizar las cargas de trabajo, y obviamente hacer las modificaciones en cualquier momento que nosotros deseemos de el proyecto. Bien, a manera general, ustedes si pueden visualizar, tanto pueden aperturar el software para ver la pantalla inicial que les brinda, o directamente pueden ver la presentación que ha sido subida en la parte de arriba de lo que es la plataforma, en la parte inicial antes de la semana 1. Ahí ustedes tienen la presentación de introducción. Entonces por cualquiera de las dos ustedes pueden visualizar lo que estamos viendo, y empezamos con lo que es la barra de acceso rápido, que todos los softwares que vienen de Microsoft, ¿no? El Office, tienen esta barra que ustedes la pueden personalizar como a ustedes mejor les parezca, al igual que las pestañas del menú o las fichas del menú. Está aquí lo que es la tarea, el recurso, el proyecto, la vista, el formato, el archivo. Y dentro de estas o cada una de estas fichas o pestañas, ustedes tienen las cintas de opciones, las diversas opciones que se manejan, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos la visualización, diagrama de Gantt, aquí tenemos señalizando esta flecha el icono de visualización. Si ustedes tienen aperturado el software, ustedes al posicionarse encima de cada uno de estos iconos, le aparece la descripción y para qué sirve, ¿ok? Aquí tenemos el hito, aquí tenemos esta flechita que me apunta a autoprogramar, y esa viene a ser mi cinta de opciones. También tenemos nosotros aquí, en esta parte donde dice escala de tiempo, ¿no? Como ustedes ven acá, escala de tiempo, donde me marca el comienzo del proyecto y el final del proyecto. Aquí la fecha es la misma para cada una. ¿Por qué? Porque no hemos colocado absolutamente nada en la parte de abajo. Y la parte de abajo tiene una línea de división que ustedes pueden visualizar acá. Esa línea de división ustedes la pueden recorrer hacia la derecha o hacia la izquierda para tener mayor visualización de lo que ustedes deseen ver, ¿okay? Esa línea de división justamente me divide lo que es la hoja de cálculo. Aquí yo puedo hacer los cálculos, pongo los nombres de las tareas, la duración, y automáticamente me calcula el comienzo, el final, y también puedo colocar otros mandos, otros comandos. Aquí puedo hacer doble clic y me va a cambiar, pero no vamos a entrar en eso todavía porque estamos viendo de conocer de manera genérica. Y aquí tenemos un área de diagrama. Aquí es donde se me va a dibujar el diagrama de Gantt, ¿okay? Bien, decíamos entonces que aquí se van a colocar todas las tareas que nosotros tengamos en mi proyecto. Y las tareas son las actividades que tienen un comienzo o un final,
estas tareas se pueden solapar, se pueden enlazar y se pueden concatenar en el tiempo hasta alcanzar una tras otra la finalización del proyecto. Todo el proyecto está compuesto por tareas. Toda tarea tiene otra tarea que se ejecuta antes de ella, excepto la inicial. Toda tarea que se ejecuta antes de la actual se llama tarea predecesora. Y aquí estamos nosotros insertando un nuevo concepto que viene a ser la tarea predecesora. ¿Ok? Toda tarea tiene otra tarea que se ejecuta después, excepto la final. Y esas tareas son las llamadas tareas sucesoras. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, de acuerdo al avance, que es el MS Project, el panel general, las barras de herramientas, como hemos visto, la definición de tarea sucesora, predecesora, y ahora vamos a ver la vinculación de cada una de ellas. Entonces, habíamos dicho que esta tarea que está antes, la que está seleccionada, se llama tarea predecesora de la segunda tarea, que en este caso sería la sucesora. Pero esta tarea sucesora de excavación manual, ¿no? Es la sucesora de excavación manual, se convierte, por ejemplo, en predecesora de hormigón simple o carpeta. Esta hormigón simple o carpeta vendría a ser la sucesora de relleno y compactación manual. Por ejemplo, capa aislante con alquitrán viene a ser la sucesora de hormigón armado en dintel. Bien, para que se entienda perfectamente el concepto de lo que son las tareas predecesoras y lo que son las tareas sucesoras. ¿Ok? Muy bien. La vinculación de las tareas. Esta es una herramienta importante que la vamos a ver posteriormente cómo se realiza, pero es lo que define el nexo, la relación de dependencia que hay entre una predecesora y una sucesora. Entonces, lo ideal es que todas tengan sucesoras y predecesoras. ¿Ok? No siempre va a ser en orden, es decir, la tarea 1, la tarea 2 no siempre va a ser sucesoras. Entonces puede ser que, o predecesoras, la tarea 1 se vincule directamente con la tarea 4, la tarea 2 se vincule con la 9, por ejemplo. Bien, entonces, como ejemplo, no podemos presentar un informe antes de elaborarlo. Entonces hay que tener bien claro cuál es la secuencia lógica, y la secuencia lógica viene dada también por el juicio de expertos. Es importante que las personas que estén insertando, que estén elaborando el cronograma, que estén manejando la herramienta MS Project, tengan la suficiente experiencia, sean los expertos que deban saber la naturaleza de lo que es el trabajo que se va a realizar. ¿Ok? No podemos ponerle, por ejemplo, una cubierta de teja a una casa sin antes haber concluido el muro y las vigas, o haber levantado las columnas, ¿no? Entonces tiene que saber la persona, tiene que, si es que va a hacer un cronograma, va a usar el MS Project para hacer construcción, entonces a manera de ejemplo, no sería conveniente que coloquemos a un médico. Pues no sé que el ejemplo es bastante extremo, pero un médico no me podría estar manipulando o usando la herramienta para hacer un trabajo de construcción, porque seguramente no va a vincular bien las tareas y va a colocar de manera errada las sucesoras, las predecesoras, y vamos a tener un cronograma que no es real. Entonces nos va a sacar otra cosa que no es lo que queremos el software, ¿no? No se olviden que el software va a ir arrojando resultados conforme nosotros vamos incluyendo los datos, y la persona adecuada para colocar, insertar los datos en el programa es aquel experto que tenga el suficiente conocimiento del tema específico.
Hay varias alternativas de comunicación, de vinculación, 4 para ser más precisos. La relación fin-comienzo quiere decir que cuando finaliza esta acá, que es redactar el manual de 4 días, finalizan los 4 días, yo comienzo la sucesora, que es imprimir el manual. Como ven, aquí en la parte del diagrama de Gantt me está marcando claramente cuál está finalizando y cuál está iniciando. Esa es la relación fin-comienzo. La segunda relación que se utiliza bastante es comienzo-comienzo, y aquí tenemos el ejemplo. Entonces 8.2 y 8.3 comienzan al mismo momento, la misma fecha de inicio, como se puede ver acá. Entonces yo voy a pintar las paredes del interior, al mismo tiempo voy a iniciar las paredes del exterior. Obviamente que después vamos a ver el tema de los recursos, pero para hacer estas actividades en paralelo yo tengo que tener un personal acá que no sea el mismo que le he asignado a esta otra tarea. ¿Ok? Muy bien, entonces la vinculación, la relación comienzo-comienzo, que es el segundo tipo de vinculación. El tercer tipo de vinculación, fíjense, es la relación final-final, fin-fin. Y aquí lo vemos claramente, al igual con 8.2 y 8.3. Cuando yo finalice la pintura de las paredes del interior, ¿no? Aquí está mi finalización. Yo de igual forma voy a finalizar las paredes del exterior, es decir, que tienen que acabar el mismo momento. No necesariamente inician en el mismo día o la misma fecha. Fíjense que el 8.2, las paredes interior duran 4 días y tiene un día de anticipación su inicio. Y la tarea 8.3, paredes del exterior, dura 3 días y inicia un día después de la 8.2, pero ambas finalizan el mismo día. Este tipo de restricción se utiliza justamente para que cuando yo en este caso tengo que dar apertura a una siguiente fase, entonces yo tengo mis cuadrillas de pintores en este caso que sí o sí tienen que acabar la misma fecha, porque el día de mañana de este día de finalización yo ya los voy a llevar a los pintores a otra obra, o los pintores van a terminar este entregable, que puede ser el salón, y después me los voy a llevar al parqueo, por decir, o definitivamente terminan la obra A, me los llevo a la obra B, o terminan los pintores porque sí o sí tienen que entrar ya el equipo de limpieza, por decir, porque ya estamos terminando y tenemos que entregar el proyecto. ¿Okay? Entonces muy útil este tipo de vinculación final-final o fin-fin. ¿Ya? No se preocupen que posteriormente les vamos a estar subiendo los videos de dónde es o cómo es que se utiliza ya en el MS Project este tipo de relaciones. ¿Ok? La última relación es comienzo-fin. Este tipo de relación de vinculación no es muy utilizada. Entonces tengo la tarea 1 y la tarea 2, y aquí me está diciendo que cuando comience la tarea 1 yo voy a finalizar la tarea 2. Este tipo de vinculación no se utiliza prácticamente en todo lo que es la confección del cronograma en MS Project, pero es bueno que lo tengan presente. ¿Ok? Muy bien. Siguiendo con el avance, nosotros tenemos que tener claro, así como hemos visto en gestión de cronogramas del PMBOK, cuáles son las tareas críticas. Entonces, por concepto, las tareas críticas son aquellas que tienen mayor incidencia en el tiempo de duración del proyecto. O sea, que si se retrasa en la ejecución de alguna de esas tareas, me incide directamente en la conclusión del proyecto. Las tareas críticas son aquellas que no tienen holgura, o su holgura es igual a 0. El conjunto de estas tareas críticas forman la ruta crítica del proyecto. ¿A qué me voy? Entonces, haciendo una explicación de todo esto que nos está diciendo la teoría, la tarea crítica, por ejemplo, están marcadas en rojo. Después vamos a ver, como les digo, en MS Project cómo es que se hace esta marcación de los colores. ¿Ok?
Entonces yo tengo mi ruta crítica, que es esta tarea en rojo, más esta tarea me está marcando, y esta aquí me está marcando el tiempo, la duración total del proyecto, y esa es mi ruta crítica, y cada una de estas es una tarea crítica. Esta tarea de acá, si yo me retraso un día, me va a repercutir en esta tarea, en esta otra tarea y en esta tarea también. Por lo tanto, me va a repercutir en el tiempo total del proyecto. Cualquiera de estas tareas que está pintada con rojo, si se atrasa un día, se me va a atrasar un día también la fecha de entrega del proyecto. Entonces, queda claro cuáles son las tareas críticas, las que no tienen holgura y forman parte de la ruta crítica, que es el tiempo de duración del proyecto, que también tiene una holgura igual a 0. Bien, entonces aquí vemos que hay tareas críticas y hay tareas que no son críticas, como las que están marcadas aquí en azul, que no son críticas, y aquí tenemos la tarea 1, 3 y 5 son tareas críticas y me están marcando el inicio del proyecto y el final del proyecto. Pero dentro de esa ruta crítica marcada por la tarea 1, 3 y 5 tenemos otras tareas que no son críticas, pero a la vez hay que hacerle seguimiento, porque en cualquier momento del proyecto se pueden transformar en rutas críticas o tareas críticas. Por ejemplo, fíjense que esta tarea dura, por ejemplo, 2 días, y esta tarea con azul dura un día. Si esta tarea con azul yo me retraso un día, prácticamente está igualando a mi tarea crítica. ¿Okay? Si esta tarea de azul yo me retraso 2 días, ya está incrementando. Entonces queda fuera de mi ruta crítica esta, y esta tarea de acá que está con azul pasa a mi ruta crítica, se transforma en ruta crítica, en tarea crítica y por tanto en ruta crítica. Entonces es importante también hacer el seguimiento de las otras tareas que no son críticas, porque tampoco es que nos podamos retrasar demasiado, ¿no? Estas tareas también tienen su holgura, pero si nos retrasamos mucho tiempo se pueden transformar en tareas críticas, me suman a mi ruta crítica y bueno, tengo 2 rutas críticas o 3 rutas críticas y se me complica el proyecto. Así que hay que hacer seguimiento también a esas tareas que no son críticas. ¿Ok? Bien, ya está explicado cuáles son las rutas críticas. ¿Ok? La holgura es el periodo de tiempo que una tarea puede retrasarse sin retrasar el proyecto. Esa es la holgura. Las tareas críticas tienen 0 holgura. Todas las tareas que forman la ruta crítica no tienen holgura. Bien, eso también ya lo estábamos explicando anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los hitos? A menudo los hitos son utilizados para marcar momentos claves del proyecto. No necesariamente se utiliza un solo hito, se pueden utilizar varios hitos a lo largo del proyecto. ¿Ya? Es importante también colocarle hitos a sus cronogramas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que los proyectos tienen muchas actividades. Hay proyectos de 100, 200, hay proyectos de arriba de 1000 actividades. Entonces no es conveniente, por ejemplo, llegar con un cronograma de 1500 actividades a presentarle a la alta gerencia. La alta gerencia tiene que conocer en qué consiste el proyecto mediante el cronograma, pero no vamos a presentar un cronograma de 1500 tareas. Por eso es importante colocar los hitos para ir y presentar un cronograma de hitos a la alta gerencia o a la dirección. Bien, entonces los hitos tienen una duración igual a 0 y nos sirven para marcar momentos importantes o momentos claves dentro del diagrama de barras. Por ejemplo, se los simboliza con un punto. Aquí tenemos el punto 0702, que es el informe inicial. Particularmente en mis proyectos acostumbro a colocar sí o sí 2 hitos, el inicio y el final del proyecto. Y dentro de ese rango de inicio y final nosotros podemos colocar la cantidad de hitos que veamos conveniente. Por ejemplo, el fin de cada una de las fases. Aquí estamos viendo que el informe inicial es un hito importante.
Otro hito importante es la presentación del informe mensual número 1, la presentación del informe mensual número 2. Entonces, las tareas que están marcadas con azul, quizás al momento de seleccionar un cronograma de hitos, no se van a mostrar y se van a ver solo los hitos. Momentos importantes en la construcción puede ser inicio de la excavación, finalización de las fundaciones, primera, segunda, tercera, dependiendo si es un edificio, ustedes pueden hacerlo por niveles, ¿no? O cada una de las fases. En un gasoducto, por ejemplo, tenemos la apertura del derecho de vía, lo que es el desfile, la excavación, el tapado, ¿no? La soldadura, los ensayos no destructivos, etcétera. ¿Okay? Ustedes pueden colocar los hitos donde ustedes vean más conveniente. En un proyecto de marketing, entonces ustedes pueden decir, un hito importante va a ser la presentación, ¿no? O otro hito importante puede ser lo que es la confección del plan de marketing, por ejemplo. Bien, entonces la publicación, el modelo en el software, por ejemplo. Bien, entonces ustedes, dependiendo de su rubro, dependiendo de su actividad, la industria o al mismo proyecto, ustedes pueden colocar los hitos que vean convenientes. En algunas licitaciones ya nos viene marcado cuáles son los hitos en algunos casos. ¿Ok? No nos vamos a extender mucho. Vamos con la siguiente, que serían los recursos. Entonces, los recursos en el MS Project son las personas, materiales y los equipos. ¿Ya? Aquí el recurso material, las personas están marcadas como recurso trabajo en el MS Project, ¿ya? Y el recurso costo. ¿Ok? El recurso material, por ejemplo, tenemos nosotros el cemento, arenilla, material. Vamos a ver en qué parte nosotros cargamos los recursos, que es en la hoja de recursos. Después lo vamos a ver en el software, pero ustedes tienen que tener claro cuáles son los recursos materiales. ¿Okay? Los recursos de tipo trabajo, por ejemplo, son las personas y el equipamiento. Los recursos de tipo trabajo son los que se utilizan en el proyecto o en la obra, pero no se consumen por completo, solo se desgastan y pueden ser utilizados en otro proyecto. Un albañil, un ingeniero, un arquitecto son recursos personales, recursos de trabajo personal, que obviamente no se va a quedar en ese proyecto, sino que va a pasar al segundo proyecto, al tercero o al cuarto, ¿no? Lo mismo pasa con la mano de obra. Con los equipos y maquinaria, una retroexcavadora, una computadora, ustedes la colocan en el MS Project y son tipo trabajo porque la pueden utilizar en el siguiente proyecto. Obviamente que hay computadoras que solamente van a ser destinadas para ese proyecto, pero son proyectos más largos, entonces la computadora quizás ya funciona en este proyecto y ya para el otro ya no lo contemplas porque se gastó en este proyecto, por decir, ¿no? Okay. Recursos de tipo trabajo, recursos de tipo material y no se olviden el recurso de tipo costo, que lo vamos a ver cuando entremos a la herramienta de lleno. Tomar en cuenta que antes de iniciar el proyecto nosotros tenemos que tener muy claro la gestión del alcance. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son las tareas a realizar que están definidas por la gestión del alcance? ¿Quién se va a encargar de cada una de estas tareas? Aquí entra la gestión de los recursos y más específico los recursos humanos. ¿Cuánto tiempo van a durar estas tareas? Aquí entra, en realidad entra el juicio de expertos para calcular muy bien cuáles son los recursos, cuánto van a durar y el costo del proyecto también y cuáles son las delimitaciones, restricciones que tenemos que tener. ¿Ok? Muy bien. Eso sería la clase número 2. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias.